Buenas, buenas. Ahí ya estaba empezando a avisar. Vamos a esperar que se conecten. Y mientras, yo me acordaba lo que quedó pendiente de la pijamada anterior, que me sorprendió que nadie me lo reclamara, que conté que mi profesor había dicho algo de spinning, que yo venía de spinning, hoy no fui. Eh, y que al final después me olvidé de contarlo. Eh, Hola, querida. Buenas, buenas a todas las que se van sumando. Bueno, lo que me hizo mucha gracia, que a todo esto no sé por qué por qué se me ocurre contarlo de que estábamos hablando, pero me pareció tan gracioso que me acordé y después me di cuenta que olvidé contarlo y se los quería contar, por eso sé que me acordé. Buenas, buenas. Bienvenidas todas. Resulta que aparte que yo llego a spinning siempre sobre la hora. Y el profesor cuando empieza la clase apaga las luces, es como onda boliche, empieza a apagar todas las luces y ponerlas de colores. Pero yo llego con mis auriculares, yo estoy en la mía. Llego con los auriculares, entonces como él hace 2 clases seguidas y yo generalmente voy a la segunda, como que siempre está hablando con las chicas de adelante. Yo me siento al fondo, bueno, a mi derecha. Si miras de adelante, yo estoy al fondo y a la izquierda. Bien, yo de onda del secundario facultad de cómo me sentaba al fondo en la punta. Eh, y entonces nunca estoy escuchando de lo que hablan porque yo estoy con mis auriculares, me siento en la bici hasta que apaga las luces y ahí me saco y empieza la clase. Y ya está la música. Y sí, hace frío para salir. Y fui a la mañana al gimnasio y hacía frío. Bueno, la cosa es que ese día cuando llego, en mi clase hacen lo mismo de tipo boliche, claro. Ese día cuando llego las luces estaban apagadas, entonces cuando entro me saco los auriculares, cosa que nunca. Entonces escucho que estaba hablando y la música estaba baja todavía. Pero me causó tanta gracia, digo, creo que también las sincronicidades de la casualidad de que yo justo escuche, porque no sé de qué hablan generalmente en esos minutos. Y la clase es mayormente mujeres, con toda la furia habrá 2 hombres o sea, son 2 hombres y somos, no sé, depende del día, 40 chicas. Bueno, la cosa es que ese día que justo encima me saco los auriculares, y entonces llego y ya dejo todo ahí, me subo a la bici. Él dice, eh, ay, yo que siempre llego tarde. A mí me hizo ruido la frase. Yo creo que presté atención por eso. ¿Por qué me hizo ruido? Porque digo, pero si yo llego sobre la hora y cuando yo llego, él ya está. Entonces como que me sorprendió porque es como si yo hubiese empezado a prestar atención para ver si lo que estaba diciendo era mentira o si exageraba. Digo, nunca me pasó de llegar yo y que él no esté. Entonces, eh, ya creo que eso me llamó la atención. Y entonces agarra y dice, lo que pasa, ay, no puedo llegar nunca temprano, siempre llego tarde. Esa fue la frase. Y dice, y eso que yo antes vivía a 10 minutos. Ahora vivo a 3 cuadras. No me acuerdo si dijo 3 cuadras. Ya no me acuerdo bien cuánto dijo. No importa, no es relevante. Pero quiero decir que marcó la diferencia que antes vivía a 10 minutos y ahora vive a 3 cuadras. ¿Qué quiso mostrarnos o contarnos? Que se mudó. Y entonces, después de esa frase dice, y lo que pasa es que llego tarde porque antes saco a pasear el perro. Y saca el celular y dice, ¿quieren verlo? Yo me quedé mirando como digo, yo no puedo creer esto. Obviamente que las chicas que estaban ahí adelante dijeron sí. Y yo decía, ¿cuándo empezamos la clase? Muy sorprendida por todo. Y, y entonces yo me empecé a reír porque dije, ah, y entonces agarra, no estoy contando lo más importante. Y entonces agarra y dice, esto me quedó en la separación de bienes. Y entonces a mí me agarró, o sea, una risa, porque yo dije, qué elegante manera de hacernos saber a todas que el tipo se separó.
Me causó tanta gracia porque yo lo estoy contando así como tratando de recordar cómo fueron las cosas, pero imagínense que todo esto fue todo fluido, todo un continuo. Terminó de hacer eso, de mostrar las fotos del perro, de hacer que se enteren que estaba separado y empezamos la clase. Y a mí me causó mucha gracia porque me empecé a acordar de todas mis pacientes que iban al gimnasio con la intención o la expectativa de conocer a alguien. No podía parar de reírme, de acordarme de esas personas, porque claro, yo no sé si vos me escuchás ahora o me escuchás desde antes, pero yo era una persona re anti-ejercicio. Ahora voy al gimnasio todos los días, pero yo me tuve que elaborar mucho mi mentalidad para hacer los cambios respectivos en mi mentalidad y en mi identidad para hacer actividad física. De hecho, el día de hoy te voy a mostrar lo del tema del ADN. Y yo siempre me la pasaba haciendo un chiste a mi vieja, que mi vieja es re deportista, te juega cualquier cosa y si no lo sabes te lo aprende en 2 minutos. Y yo cero, igual que mi padre, qué casualidad, y encima me llamo como mi padre. Entonces, siempre le hice a mi mamá el chiste, escuché este chiste. Ay, mamá, vos siempre te quedaste con todos los genes deportivos y nunca me pasaste ninguno. Y cuando me hago el estudio este de ADN, que hoy te voy a mostrar eso, porque al final a la vez pasada no lo hicimos porque no había traído la compu y la traje a la cama, dice eso en el ADN. Ahora se los voy a buscar, se los voy a mostrar. Pero la cuestión es que lo gracioso es que no es chiste, es en serio. Dice que como que no, tipo propensa a no hacer actividad física, algo así. Y obviamente que los genes no determinan nada porque existe la epigenética. Y existe la epigenética, el entorno influye, Bruce Lipton ya lo explicó, digamos, con las células, poniendo una célula enferma en un entorno sano y al revés, una sana en uno enfermo, y cómo se modifica. Pero más allá de eso, yo soy la prueba viviente de tener cero mentalidad para la actividad y aparte de que no es que la cambié, o sea, no es que modifique esa mentalidad a los 20, lo hice estos últimos 2, 3 años. Y fui incorporando distintas cosas. ¿Está como torcido el celular o me parece a mí? Bueno, la cosa es que esto me hizo acordar de otra cosa que me pasó, que como yo voy a hacer ejercicios de fuerza y me tocaba cambiar el plan, me dice el chico, yo me reía sola porque digo, se viene algo nuevo. Él me hace unas preguntas para ver qué ejercicios me pone, me saca, me cambia, no sé qué. Entonces yo le digo, le recuerdo que principiante en esto de hacer este tipo de ejercicios que nunca había hecho, aparatos entre paréntesis, le digo, acuérdate que yo soy la principiante ignorante porque yo me presenté así para decirle, me tenés que explicar cómo funciona la máquina, me tenés que explicar todo. Cuando yo empecé, ¿no? Que esto es hace unos meses, es decir, el gimnasio lo empecé antes y hice un montón de actividades y probé de todo, pero que empecé a a hacer aparatos que voy 3 veces por semana a hacer eso. Bueno, la cosa es que yo le recordé que me importaba el tema de qué es lo que hay que fortalecer para el tema de la postura de la espalda. En realidad de esto de mantener así, no estar encorvada, que es lo que tuve toda la vida que hay que fortalecer esos músculos para mantener mejor la postura. La cosa es que, no me acuerdo qué me preguntó, cómo seguimos hablando, que habló, que me empezó a decir tipo teoría, el tema de la acumulación de grasa y que cuando uno quiere adelgazar de una parte y no sé qué, me empezó a decir un par de cosas y me pone ejemplo él mismo. Y dice, mira, yo si aumento de peso es como que yo acumulo grasa en la espalda baja, sería como la panza, ¿no? Pero la parte de atrás. Me muestra, qué sé yo, y entonces me empieza a explicar. Y me dice, esto no tiene que ver con el ejercicio y la alimentación, tiene que ver con la genética. Acá todo depende de la genética. Yo lo escuchaba y consciente de esto que te voy a mostrar ahora del laboratorio, decís, hay cosas de la genética que me convienen. Digamos, de genética me refiero al análisis de ADN. Hay cosas que me convienen y hay un par de cosas que no me convienen. Entonces yo dije, yo no me voy a alinear con esta realidad cuando no me conviene,
atenta a no rechazar tampoco esta información. No hablo de la que me dice él, sino de la que me dice el estudio. Entonces yo decía, ¿qué me conviene creer? Hay cosas que no me conviene creer, entonces revisar los pensamientos para no comprarme ninguno que no me convenga. ¿Y qué quiero elegir? Entonces yo lo escuchaba al tipo que me repetía y me decía, bueno, pero mira, esto depende de la genética. Y yo ya estaba dentro de mi cabeza. O sea que voy a hacer algo que me diga la genética funciona a mi favor. Y yo le voy a meter a mi cerebro que la genética funciona a mi favor. No me importa qué genética tengo, mi genética funciona a mi favor. Y yo lo escuchaba y mi cerebro iba anotando todas, todas las ideas que se me ocurrían de escucharlo a él. Y justo hoy que tuve una reunión y me preguntaban y hablábamos del tema de mis ideas, y le digo, mis ideas salen de mi vida, obviamente que ustedes forman parte de mi vida, y como así hice discos inspirados en otras personas, inspirado en primas, eh, o como hicimos este último en música para manifestar, que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con lo que queremos manifestar a nivel relaciones amorosas. Ese disco sale de las cajitas de lo que ustedes pusieron y de lo que yo considero que lo que quieren elegir y cómo lo dicen o cómo no lo dicen. Pero bueno, esto en los últimos los últimos que se llaman viajes, que son distintos viajes, que hay alguna fusión de géneros, lo hice midiendo un cierto ritmo para la bici, es decir, para hacerme mis propios ejercicios en la bici fija, es decir, hacerme mi propio spinning cuando no voy, eh, porque a clase voy solamente 2 veces por semana. Para hacer en mi casa, y aparte por eso los audios, los tracks, las canciones son más largas, están hechas más largas a propósito. A propósito para este fin que estoy contando. Eso no significa que haya personas que no lo usen para otra cosa. Hay mucha gente que me manda la foto de que lo escucha en el auto, otras personas que lo usan para caminar, cada uno para lo que le funcione. Pero bueno, yo lo hice para esto de la bici por el tipo de música. Entonces, aquí va con esto. ¿Cómo se me ocurrió que que ahora quiero algo que me diga que la genética funciona a mi favor? Yo ahora lo veo al gimnasio y lo veo el flaco y me acuerdo. Me acuerdo, lo miro y automáticamente asocio con mi frase de, cierto que ahora mi genética funciona a mi favor. En automático empiezo a operar la formación de, ¿por qué ahora me doy cuenta que mi genética funciona a mi favor? Mi cerebro ya va solito, lo ve y viene esta formación. Lo tengo entrenadísimo a mi sistema activador reticular. La cosa es que entonces voy a tener que sacar esto de acá, a ver. Ay, después va a ser un lío volver a ponerlo. A ver. Bueno, para hacer la intro de lo que les voy a mostrar, porque me lo pidieron mucho y vamos a ver si se ve bien. Qué detalle. Bueno, vamos a intentarlo. La cosa es que me hice un coso, bueno, acá se va a ver el lugar. En realidad no es esto, es como, no sé si estará tercerizado o qué, pero esta no es la página el lugar donde yo fui a hacerme esto. Pero sí es la página en donde entro a ver los resultados. Y lo que me pareció interesante es las cosas que a mí me resultaban chocantes o que no me gustaron, y después dije, che, ¿por qué le doy tanta bola a esto? No me gustaron. Fui a mis creencias a ver qué encontraba para actualizar. Hoy me puse la alarma, dice. Muy bien, a ella, para llegar puntual. Entonces, se ve. Bueno, estos son mis datos. Tengo algunas pestañas abiertas. Esta es mi normalidad de cantidad de pestañas. Hay gente que le parece mucho. Esa es mi normalidad. Bueno, lo primero que muestran es a ver ahí si se ve mejor, la ancestralidad. Acá hay una información que no le doy bola porque parece que todos tienen lo mismo, más o menos. El linaje materno. Que bueno, muestra sobre
es muy interesante el concepto, digamos, de que muestra la ruta tomada de los antepasados y mi grupo es este. Es muy probable que todos tengamos más o menos el mismo. Bueno, en la búsqueda de parientes, espérame que voy a tapar para no tener quilombos las direcciones. A ver. Esto me pareció re piola, porque acá me aparece mi primo con el que yo me hice esto. Mira. ¿Ves qué? Porque no quiero que aparezcan los mails. Acá aparecen los mails. Entonces vos te puedes contactar. Y acá te dice qué parentesco es. Este es mi primo con el que me lo hice. Y abajo hay otros que no conozco a esa gente. O sea, no conozco a estos primos, pero es que dice primo de tercer grado o de cuarto. Y acá te muestra el ADN que compartís. O sea, es decir, qué compartís. Claro, ya son datos más técnicos, ¿no? Este con el que más comparto es con mi primo con el que yo fui. Que somos primos segundos. Ahora, él acá primero tiene otra chica que es más prima que yo, digamos, en el ADN. Es prima, sería prima hermana. Le digo, mira, por la cantidad de ADN tiene que ser prima hermana y porque nosotros somos primos segundos. Por la cantidad de este que es mayor. ¿Ves que este es menor y este tiene más ADN? Es decir, que este podría ser un primo tercero. Bueno, la cosa es, esperemos que voy a cambiar la ancestralidad. Volvemos. Te muestra, una de las cosas que te muestra es la ancestralidad. Esto es dato curioso, que al principio no me interesaba y después de pronto me empezó a interesar por el tema de esto que te digo de las creencias. Yo pensé que iba a tener cosas más latinoamericanas, más allá de que mi apellido es Vázquez y que el papá de mi abuelo era español. No sé por qué yo tenía esa expectativa. Así que cuando me encuentro con esto del 85% de Europa me cayó muy mal. Por no decir, me cayó como el culo. 50% de Iberia, ahí tengo un mix de Italia, un poco de Europa, mira, 9% de Europa Occidental, ojo, del Occidente tengo algo. 7% de todos estos, y de Américas tengo re poquito. Esto se desglosa, miren, te muestra más todavía. Que, mira, ojo, de la Patagonia tengo un 8%. ¿Qué tal? Y después Arabia y Egipto, un 2%. Así que te va diciendo el lugar más o menos, es muy loco, ¿no? Acá, por ejemplo, si pongo América Andina, te dice de dónde, pero este específico 3% de Tupi, yo pensé que iba a tener como un porcentaje más grande de esta zona. Después como que dije, medio ridículo mi pensamiento, porque si mi abuelo era español y el papá de... no sé si, o sea, ya el abuelo de mi vieja era italiano, a ver que leo los mensajes, o si justo nació en Tucumán, pero el papá era italiano, es como que ya está, ahí está Italia y España. Pensé que es como ridículo mi pensamiento, ¿no? Che, ¿quién quiere hacerse un ADN conmigo? Dice, quiero todos esos datos. Claro, yo la estoy convenciendo a mi madre que estoy convenciendo, no, rompiéndole las pelotas, literal. Bueno, porque ahora yo quiero ver a mi vieja, de mi vieja, es decir, si yo veo el de mi mamá de esta parte, ya saco con el de mi mamá lo que tengo en común, el resto es de mi papá. Obviamente que el de mi vieja me viene por Italia y de mi papá por España, pero como es mucho más el porcentaje, o sea, es un montón, del 50% es como si yo tuviera más ADN de mi papá, pero quiero ver si mi mamá también tal vez tenga de España y por eso el porcentaje acá es tan alto. Porque yo sabiendo que esto que decía el abuelo de mi vieja ya era italiano. Que claro, ese fue mi choque con las últimas cosas que me enteré hace poco con respecto a a lo discriminador que era ese señor y que está muy cercano a la generación. Es decir, estoy hablando del abuelo de mi mamá. Estoy hablando del abuelo de mi mamá, que venía de una clase social alta y discriminaba a los demás porque su hija se casó con alguien boliviano y no le gustó, y yo dije, mira todo este quilombo de creerse superior y demás, los tengo de los dos lados, la familia materna y paterna. Pero ese dato es nuevo, lo tengo hace poquito. Bueno,
A lo que voy con esto es que el rechazo que me genero con esa gente, al final lo tengo ese ADN, porque esto yo estoy hablando del rechazo que tengo con esa gente, me refiero al abuelo de mi mamá, y me viene de acá y podríamos decir que ese dato lo tengo en el ADN, es decir, me viene vamos a decir, por herencia. O sea que ojo con lo que juzgamos, ¿viste? Que te lo digo siempre. Bueno, ¿qué es esto que me apareció nuevo? Ver mis resultados. Pensé que me iba a hacer algo nuevo. Bueno, lo primero que entonces te muestran, o como que creo que eso te lo venden más con esta idea. Mira, acá estaba para descargar, no me di cuenta. Con razón mi primo me había mandado descargado lo del... Bueno, te muestran las probabilidades. Esto no significa, de hecho te dice por todos lados, no significa que tengas esto, pero son los datos estadísticos. Qué sé yo, no, a mí no me sorprendió, por ejemplo, encontrarme que salto cuando mi papá se murió de un infarto. Siendo que antes de mi papá todos los demás Vázquez se murieron de cáncer, menos mi papá que se murió de un infarto. Entonces encontrarme con este dato dije, mira, no me sorprende, pero tal vez no me conviene alinearme a esa realidad. Ahora, por ejemplo, yo que estaba interesada en por el tema de la inflamación de la panza, me llamó mucho la atención que a mí me da mucho más bajo que mi primo. Mi primo no tiene ningún tema de inflamación en la panza o en el intestinal, y él tiene un porcentaje mucho más alto que el mío. Entonces es como decir, qué loco, ahí te das cuenta de las cosas como influyen en lo emocional, ¿no? Bueno, te va diciendo el porcentaje de todo. Bueno, mi primo tiene diabetes. Y entonces el diabetes 2 decís, epa, este porcentaje también es medio alto. Yo decía, qué loco, ¿por qué no está acá arriba con el rojito? No sé si se ve la diferencia, pero el único que rojo es todos los demás son naranjas, porque el filtro medio que cambia de color. Bueno, la cosa es que te va diciendo ahí los porcentajes de lo que es genético. A mi primo, por ejemplo, le sale altísimo creo que era o un título parecido, y a mí me sale nada, es como 0,72, nada digo en comparación al de él, ¿no? Que también a mí me hacía compararme para decir, bueno, hay cosas que tenemos en común, no somos hermanos, pero ya siendo primos segundos compartimos ADN y hay cosas que nos salen iguales. Lo que nos sale iguales no lo veo tanto acá, sino que lo veo más en estas opciones. Bueno, vamos a las enfermedades genéticas. Te va diciendo, o sea, yo pensé, cuando me hice esto, pensé que me iba a dar datos como si era intolerante o si tenía alergia a ciertas cosas. Yo buscaba por el tema de la inflamación y la verdad es que no me da nada de eso. Pero en algún lado encontré que me decía como que no tenía nada de eso y que me lleva a pensar otra vez en lo emocional. Bueno, acá por ejemplo en rojo me marca esto solo, y te va explicando, digamos, cómo se llama el gen, y después igual siempre insiste y te explica sobre, en la sugerencia, como que no lo tomas como un diagnóstico, y explica, ¿no? La presencia de indica que no presenta una predisposición a desarrollar pero bueno, es como que te da la información de lo que vos tenés, y te da datos concretos. Después, por ejemplo, en todos estos, dice no detectado, sería como que salen negativo en todos estos. Por ejemplo, yo una de las cosas que miraba que decía, bueno, digo porque todos los Vázquez, excepto mi padre, fallecieron de cáncer, y sin embargo a mí me salen en todo lo que es cáncer como que no tengo
como que no tengo ninguna, no sé, ninguna predisposición a nada. En otro lado también me sale, ahora no me acuerdo dónde. Mm. Bueno, o sea que todo este listado grande es como que nos miden a todos lo mismo. No es que nos miden cosas distintas. Como que si vos te lo haces, hay que ver a vos de acá qué te da. Acá dice riesgo genético no detectado, es como que no hay nada de esto a nivel gen. Es decir, pero hay como un montón de cosas que vos podrías obtener de información genética. Como, no sé, Parkinson. Es muy probable que si tenés, no sé, padres que hayan tenido eso, es probable que lo tengas, pero no significa que sí o sí lo tengas, porque ya te digo, mi abuelo se murió de cáncer, mi tío se murió de cáncer y yo no tengo ninguno ahí. Eh, a nivel gen, ¿no? Después tenés toda esta parte de como de cuidados. A ver si acá salía lo de gimnasia, lo de la actividad física. Bueno, nada, es como información de cosas que quizás no sé si a uno le interesa tanto. Eh, pero es como una predisposición a manifestar ciertas cosas. Acá, por ejemplo, estatinas, predisposición a manifestar trastornos musculares durante el tratamiento con bla. Bueno, a mí medio em, como, mira, en omeprazol, me acordé de mi prima, que tengo una prima que toma esto como caramelo, como yo tomaba el diclofenac antes. Dice, menor eficacia en el tratamiento con omeprazol combinado con un antibiótico. Nada, datos que son medios, qué sé yo, útiles si los necesitas, ¿no? Hallazgos adicionales, a ver si está acá, médicos antiinflamatorios, no. Bueno, vamos a bienestar, tiene un montón de otras cosas que supongo que al que le interese lo de la estética, estas cosas le importan más. Mira, vitamina B6, predisposición a tener niveles reducidos de vitamina B6. Yo no recuerdo que análisis de sangre me midan esto, pero bueno. Sensibilidad a la cafeína, ojo, menos mal que tomo poco café. Predisposición a padecer una mayor ansiedad luego del consumo de cafeína. Cuando leí esto empecé a prestar atención qué sentía cuando tomaba café. Curiosidades, dice. Efectividad de la dieta mediterránea. Efectividad de las dietas bajas en grasas y altas en grasas. Yo no le digo a nada a esto. Efectividad de las dietas bajas en carbohidratos. Mira, mantenimiento de resultados tras intervención para adelgazar. A ver si está acá. Hallazgos adicionales. Vitamina D me faltó siempre y siempre tomé y me cansé de tomar, ya no tomo más. Bueno, para que veas un poco la información que da. Digo de ingesta de azúcar, sin predisposición a ingerir azúcares en mayores cantidades. ¿Qué no? Mirá, según mi ADN no tengo esto y ¿sabes qué? Yo puedo descontrolar, bueno, vamos a decir que con mi mentalidad nueva trato de que no, pero eh, tengo un tema con el azúcar. Bueno, a ver si está acá lo que quería mostrarte del ejercicio. Mira, acá dice, adherencia al ejercicio físico. Puntos de atención, dice densidad ósea, bueno, cuidados relevantes. A ver si está acá. Esto es medio rendimiento atlético, habilidad, mira, habilidad deportiva, predisposición menos favorable para la habilidad deportiva. Decís, ¿qué, querido? Ahora con mi mentalidad voy al gimnasio todos los días, pero bueno, en mi identidad yo te hacía cero deportes y tal vez esto influyó. Pero vos decís, me parece interesante preguntarnos, ¿qué influyó más? ¿Eso en mi ADN o mi identificación con mi papá, que me llamo como mi papá y que mi papá no hace actividad física y que como yo soy como mi papá y que aparte escuché que me digan, sos igual a tu papá, no sé qué? ¿Qué influyó? ¿Qué pudo haber influido más? Mi identificación con mi papá, identificada y mimetizada con el entorno, de que él no hiciera una actividad física, que si yo me hubiese identificado con mi mamá, capaz que me convenía y copiaba a mi madre deportista,
¿Se entiende? O sea, lo relativo de esto. Tomamos solcito y listo, dicen. Sí, bueno, terminemos con esto. Resistencia física, bueno, todo esto es como orientado a lo deportivo. Daño muscular, reducción, índice de masa corporal, fuerza muscular, bla. Después tenemos de skin. Me reía cuando vi esto. Mayor predisposición para desarrollar acné, no me digas. ¿Sabes cómo me gastaban en la primaria porque estaba llena de granitos? Ninguno de mis primos hermanos, tenían granitos como yo. Así que mira, la culpa estaba acá. Y siempre me decían, vos comes muchas golosinas, Marcela. No eran las golosinas, señores, era el ADN. Predisposición a niveles reducidos de vitamina C. Bueno, nada. Datos de color de predisposición. Miré los hallazgos en la piel, que decís, la puta madre, son todos ciertos. La sensibilidad al sol, esto de la de ponerte colorada y todo eso. Bueno, ojo, mirá, esta me conviene. Arrugas faciales. Sin predisposición a desarrollar arrugas faciales. Ojo, le tendría que decir a mi mamá, ¿viste? Que se lo haga. Para decir, mirá, sí, a ella que le importan estas cosas. ¿Ves? Acá te muestran los datos que vos tenés. Que implica esto. O sea que no voy a tener arrugas, chicas. Voy a ser una pendeja. O sea que, escúchame, tanto chiste con los colágenos y yo soy el colágeno acá. Ojo, Así que... Uy, ¿qué toqué? Ah, el mouse se me fue. Bueno, nada. O sea que hay cosas de la piel y después estos dos nos quedan... que son más, mira, me sale en rojito, puntos de atención, no sé qué, eso de cadera, y otros cuidados relevantes. Mira, longevidad, curiosidades, predisposición a una mayor esperanza de vida. Mira acá, fotoenvejecimiento, menor predisposición a la fotoenvejecimiento. Bueno, acá te da como datos muy específicos, que no sé si a alguien le interesa todas estas cosas, pero el que entiende o sabe de eso seguramente sí. Y después tenemos este, que no me acuerdo qué era. A ver, veamos. Mira, sí, cierto, me acuerdo porque mi primo también le tiene. No sé si los dos o uno, no me acuerdo. Que yo dije, qué interesante, porque yo que busqué, yo que miraba en los dos lados, o sea, en los quilombos de alcohol, y mirá la predisposición al alcoholismo. Menos mal que no, yo probé el alcohol grande porque yo tomaba pastillas para dormir de pendeja, así que menos mal. Y mira, predisposición a la adicción a la nicotina, que mi viejo era readicto al cigarrillo y por eso yo nunca probé. Así que jamás no probé ni una vez. Y mirá la predisposición, me parece interesante tener ese dato. Eh, que digamos que a mí no me afecta, pero no me sorprendió por lo que yo investigué, digo, por el alcoholismo, ¿no? De los dos lados de mi familia, que está el temita de los dos lados. Yo creo que también hay una cuestión de épocas, que cuando miro los árboles de todo el mundo me los encuentro en todos. Habilidad matemática, sin predisposición a tener un rendimiento matemático por debajo del promedio. Ojo, estas curiosidades, la matemática que tuve que estudiar en ingeniería, si me salía mal me iba a caer la risa. Bueno, Gen Guerrero, ojo, Gen Guerrero tengo. ¿Leíste? Intermedio entre el Warrior y el Warrior. Nada, estos datos. Ahora voy a hacer chistes con esto. Escúchame. Tengo el Gen Guerrero. Ay, cómo lo voy a empezar a usar ahora. No había olvidado de esto. Mira, no le había dado bola. Mira qué interesante. Y te explica, ¿ves? Que el gen llamado COM, presente en el cromosoma 22, es responsable de regular los niveles de neurotransmisor conocido como dopamina en el cerebro. Bueno, viste, ahora le voy a decir a mi madre. Mira qué datos interesantes que tienen que ver
en las maneras de manejar las situaciones de estrés, de lo que dice acá. Las personas que poseen el alelo G en el marcador presentan una mayor predisposición a soportar y manejar mejor las situaciones estresantes. Eso lo debe tener esto que tengo yo, seguro que lo tiene mi madre y mi padre, porque los tres nos caracterizamos por manejar mejor las situaciones estresantes. Por eso la quiero convencer a mi mamá que lo haga para ver y compararlo con ella, para ver qué me viene por ella y qué me viene por mi viejo. Pero este coso seguro que lo tienen los dos. Aunque más mi madre. Pero bueno, muy entrenados los tres en esto de situaciones estresantes. Onda ser bomberos. Bueno, mira, y el último, Nutri ampliado, como que es más específico con esto de las vitaminas. Que es medio contradictorio, porque en el otro me decía como que me faltaba la vitamina D, que es verdad, tomé mucho tiempo, pero eso también las costumbres, porque 20 años en la oficina, en esos años me la pasaba tomando vitamina D. No veía el sol, pero casi ni por la ventana. Y acá dice sin predisposición a contar con niveles bajos de vitamina D, y sin embargo la tenía baja y tenía que andar tomando. Como que ahí medio que contradice lo anterior, pero bueno. Eh, Reducción de los niveles de colesterol total en respuesta al ejercicio físico, predisposición a reducir los niveles de colesterol total en respuesta al ejercicio físico. Esto es verdad. Yo cuando me aumentaba el colesterol y yo empezaba a caminar y enseguida me bajaba. Así que hay cosas que decís que las reconoces y hay otras que decís, che, no tengo indicios de nada de esto, no me conviene creerlo, pero tal vez sí los cuidados. Yo cuando vi lo del riesgo genético, no cuando vi esto del riesgo genético le dije al médico, que de hecho cambié de médico de cabecera en el italiano, y le conté de esto y le dije, es decir, le conté que me había hecho esto y que estaban estos datos y bla, y me dijo, entonces yo le dije, bueno, mirá, yo no tengo síntomas, él me mandó una ergometría, más allá de lo que te mandan para el gimnasio. Le conté de esto y me dijo, mirá, como que no había que revisar nada y que estaba todo recontra bien, que estaba lista para correr un maratón, qué sé yo, que yo me reía porque tampoco la pavada. Pero me dijo, mirá, lo importante es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Pero bueno, no me condicionó. Yo creo que es interesante que nos agarramos, que esto es un poco lo que planteé en el rito 1, que si no lo hiciste todavía puedes hacerlo y puedes acceder a lo que hicimos el lunes. La movida que tuve martes y miércoles, por eso hoy me acosté más temprano, porque estoy cansada. Después del rito del útero pasan cosas. La caminata es la que va así y hay que tomar sol también en esa caminata. Bueno, la cosa es que, ¿qué estaba diciendo? Lo del rito. Que me parece interesante en el rito que hicimos este mes, perdón, mes de junio, ahora vamos a hacer a mitad de mes, el de julio, ese rito del útero, pero además con otras sanaciones y con otras cosas, que es qué energía, digamos, queremos como limpiar o modificar o actualizar, y lo hacemos a través de ciertos ejercicios. Y en el primero que hicimos, fue sobre las herencias. Y esto del ADN forma parte de la herencia. Durante también dice, yo lo resentí, claro. Es decir, hay personas que ya se le pasan cosas en el rito del útero antes, es durante y después también. Pero esta vez cuando lo hicimos fue como mucho más liviano para la mayoría y no tan dramático como las otras veces que los hice por estación. Que no fue el año pasado, fue el antes. Y bueno,
también se nota cómo se va moviendo lo que se tiene que mover dependiendo del tiempo y dependiendo también del recorrido de cada uno, ¿no? Bueno, nos pasan cosas re distintas. Pero bueno, en mi caso fue inmediato. Hicimos esto el lunes, que tenía que ver con la herencia, y el martes tuve que ir a Pacheco por una cosa y me encontré con otra situación y nada, era familiar, herencia, y yo decía, al principio no me di cuenta ese día porque fue como, ay, no veía la hora de volverme. Volví liquidada del viaje a Pacheco, parecía que, yo creo que si venía de Ushuaia en auto no volvía, no volvía como volví el martes. Y después les dije, y yo miraba a mi mamá y digo, mi mamá se ha ido a San Fernando a jugar, volvió a Capital, no sé qué, y yo la veía a mi mamá que no estaba liquidada como yo. Y después le pregunté si había vuelto cansada. Porque yo decía, ¿cómo puedo estar? Y ahí me di cuenta, ahí después me di cuenta, dije, acá está la movida del rito. Sentí una pesadez en la cabeza tremenda, una rigidez. Y bueno, y ayer pasaron cosas acá que tienen que ver con mi edificio y que dije, la puta madre, estas son las herencias de las problemáticas que había antes de que yo llegara al edificio. Entonces dije, esto también es herencia. Y la posición de los demás y la mía. Una movida. Y decís, chau, martes y miércoles. Hoy es jueves y dije, por favor, que hoy vengan tranquilo porque estoy cansada. Así que bueno, digo estas movidas porque nos pasan cosas distintas, acorde obviamente a cada uno y a los procesos de cada uno. También tiene que ver con lo que uno elige o lo que está dispuesto a recibir. Y en la próxima encuentro de rito que hacemos ahora en julio va a ser de recibir a mamá, porque bueno, uno vamos a hacerlo con recibir a mamá y otro con recibir a papá, porque la verdad es que no podemos tener libertad si no recibimos a nuestros padres. Y esto no tiene que ver con que los quieras, no tiene que ver con quererlos, no tiene que ver con verlos, tiene que ver con recibirlos. Y en ese recibir es no rechazar. En ese recibir es integrar. Y en realidad es eso, cuando yo digo integrar, ya los tenemos en el ADN. Entonces esto de que insisto tanto en que miremos los juicios y que veamos lo que rechazamos, es porque si no nos rechazamos a través de ellos o a través del ADN o a través de los ancestros. Cuando digo ADN es, si a mí me cae mal este bisabuelo tan clasista, discriminando al marido de su hija o que no le gustara porque era un obrero boliviano y él era un señor constructor de clase alta. Yo decía qué loco porque en esa misma época o en esa misma generación cayeron en picada y pasaron de clase alta, altísima, a la clase baja sin escala. Y digo, mirá cómo vivieron en el extremo, ¿no? Cuando decimos en el extremo opuesto, lo que pasa es que él se murió, se vino todo abajo y todos los demás, es decir, su mujer y todos sus hijos, pasaron a la clase baja. Clase baja me refiero a que terminaron vendiendo todo lo que tenían para vivir hasta que se les terminó. Entonces, muchas complicaciones y me pareció también interesante decir el conflicto que queda a nivel creencia de que si tenés mucho dinero lo que puede pasar. Hay personas que la mayoría lo tienen así y va a depender de cuántas generaciones tenés. No es lo mismo que se tenga plata y que se pierda a que en varias generaciones no se tenga, ¿no? Cambia en la identidad, pero también en los juicios de lo que pensamos que es peligro y demás. Pero bueno, me parece interesante porque yo te insisto en que mires tu árbol, porque hay datos que siempre son repiolas de conocer y de dimensionar cómo influyen en nuestras creencias, en nuestro cerebro, en nuestro psiquismo y ni hablar de nuestras elecciones. Inconsciente algo, ¿no? Bueno, estoy mirando la hora que me va a sonar la alarma y 50, porque la gente se piensa que yo, no hago nada y a las 9 tengo una reunión. La cosa es que, entonces, lo que te decía de esto de recibir a mamá y papá, que los vamos a hacer en los próximos,
como que no dimensionamos, como que yo me doy cuenta que hay gente que me quiere matar cuando digo esto. Y yo digo, che, no es que es un capricho mío. Cuando te digo, todo esto, el rechazo que tienes de tu mamá, te afecta en tu vida actual. No es para que quedes bien con tu mamá, no es para que quieras a tu mamá. Yo no estoy diciendo que la quieras, yo no estoy diciendo que la vayas a ver. Lo que estoy diciendo es que te sale carísimo rechazar a tu mamá, te sale carísimo rechazar a tu papá, porque no te das cuenta de lo que realmente estás rechazando. Es decir, en ese rechazo estás incluida. Entonces hoy te lo llevo a nivel ADN porque imagínate que estamos conformados con el ADN con un 50 de mamá y un 50 de papá, y cada vez que estamos rechazándolos a ellos, es una manera de rechazarnos nosotros a través de ellos. Si ya los tenemos en el cuerpo, nos guste o no nos guste, o nos convenga o no nos convenga, al margen de lo que podamos cambiar, ¿podemos cambiar cualquier cosa? Sí, porque podemos cambiar la creencia y podemos elegir de nuevo siempre. Siempre que nos demos cuenta que podemos elegir de nuevo. Y ahí está la magia de darnos cuenta que podemos elegir de nuevo. Y también revisar dónde pensamos que no podemos elegir de nuevo. Regalazo cuando te das cuenta de eso. Porque todos los lugares donde vos pensás que no podés cambiar algo, también es una creencia. Entonces, si cambiamos el pensamiento, yo lo que te voy a decir es, che, mirá, te conviene no opinar. O sea, por lo menos no defiendas la idea de que, no, Marcela, esto es difícil, no se puede cambiar. Es, che, ¿vos crees que ese pensamiento que está creando tu realidad te conviene? Porque si no te conviene no opinar. Entonces al final no opinar es mucho más, energéticamente mucho más rentable, porque no se te va la energía en los juicios. Si nosotros diríamos, che, hagamos un detox de opiniones y no opinemos, no se nos va a ir la energía en opinar de nadie ni de nada. Hablo de situaciones, personas, conductas, lo que quieras. Así que, bueno, como que fuera de joda, aunque lo estaba diciendo en chiste, ahora lo digo en serio, podríamos hacer un detox de no opinar para ver cómo la energía queda en nosotros y no se nos va como una fuga de energía. La verdad es que opinar termina siendo una fuga de energía, y en esas opiniones, y volvamos a mamá y papá, no tiene que ver con que alcance para no opinar. Ojo, porque vos si ya opinás, te conviene ver bien qué opinás. O sea, te conviene más reconocer y decir, che, todo lo que pienso de mi mamá o todo lo que pienso de mi papá, nos conviene verlo para decir, para dimensionar cómo eso nos afecta, y ahí está realmente el valor de después elegir cambiar eso que pensás. Por lo menos que te des cuenta si te interesa mucho tener razón. Porque si te interesa tener mucho tener razón, es que no te interesa tanto tu libertad. Entonces, bueno, tal vez es hora de elegir o de fijarte y decir, bueno, si me interesa tener más razón, agarrala, elegila, tenela, abrazala y la vas a seguir teniendo. Tu cerebro te va a seguir diciendo que tenés razón. Y cuando empiezas a darte cuenta que no te conviene, es como, bueno, quizás no podés cambiar tan rápido el pensamiento. Te quedan pendientes cosas de sentir. Y ahí ese es el laburo que hacemos en estos ritos, que tienen que ver con mover ciertas energías, que hacemos como una limpieza energética, pero al mismo tiempo, en el mismo encuentro, hacemos un cambio de posición con respecto a decisiones nuevas. Y en lo que hicimos es mucho el ejercicio de ver esas herencias que tanto rechazamos, dejar de rechazarlas, y cómo hacíamos, o sea, en un proceso de ejercicios, ¿no? De cómo hacer para alquimizar eso y recibir, y después en la otra fase crear lo que vos quieras crear. Pero toda esa movida la hicimos antes del rito. ¿Para qué? Para hacer, primero para levantar y traer toda esta energía, y una vez que tenemos la energía, modificarla y transformarla. Entonces es como que no es solamente limpiar y decir, bueno, hacemos una limpieza en el rito del útero, porque si después vos le ponés mañana la misma basura, es como estar siempre limpiando y no dándote cuenta de lo que hay que cambiar. Entonces, la diferencia de este año es que los ritos tienen esta combinación de hacemos la parte energética a nivel rituales, sí, pero le mechamos con lo nuevo que empezamos a modificar, que hay que reconocer que está relacionado para hacer el verdadero cambio. Así que, bueno, ya estoy en hora. Muchas gracias a todas que están acá en vivo y a las que lo van a ver grabado. Nos vemos en las nuevas creaciones. Ya está disponible una pregunta bastará a los 30 despertadores, el kit con todo incluido, así que ya pueden acceder en la tienda, les dejo el link.
Y bueno, nos vemos prontito eh, con con las nuevas cositas. Y finalmente hemos concretado el tema del ADN. Cualquier pregunta o algo, duda que les quedó, me escriben acá y les contesto. Un abrazo grande. Adiós, adiós.